La naturaleza, la misión, la divinidad de Jesús son sujetos que merecen una mirada de atención y consideración, porque están en el centro de la fe cristiana. Sin embargo, esta naturaleza divina no siempre se ha considerado en su valor razonable. Háganos saber que si los hombres nos negamos a reconocer lo que es, la naturaleza tiene fe de que Él es el Hijo de Dios. Entonces, ¿cuáles son los tres elementos de la naturaleza que testificaron que Jesús es el Mesías, el Salvador largamente despierto? Si desea revivir los momentos que han marcado la vida de Jesús y comprender cómo tres elementos naturales le han testificado, embarcarse con nosotros y quedarse hasta el final de este momento de compartir, construir, revelar, conocimiento para fortalecer su fe. Para comprender mejor la continuación, lea lo que está escrito en Juan 19, versículo 30 al 35. Cuando Jesús había tomado vinagre, dice: todo se logra, y bajando la cabeza devolvió la mente. Temor de que los cuerpos permanecieran en la cruz durante el sábado, porque era la preparación, y ese día de sábado fue un gran día. Los judíos le pidieron a Pilato que rompiéramos las piernas con los crucificados, y que fueron eliminados. Por lo tanto, los soldados vinieron y se rompieron las piernas al principio, luego a la otra que había sido crucificada con él. Habiéndose acercado a Jesús y ya lo ve muerto, no se rompieron las piernas, pero uno de los soldados recogió su costado con una lanza, e inmediatamente dejó sangre y agua. Quien lo vio informar y su testimonio es cierto, y él sabe que está diciendo la verdad, para que también creas. En su primera carta, en el capítulo 5, versículos 5 al 10, Juan dice: ¿quién es el que ha triunfado sobre el mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Era él, Jesucristo, quien vino con agua y sangre. No solo con agua, sino con agua y sangre, y es la mente la que hace testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque hay tres que dan testimonio: mente, agua y sangre, y los tres están de acuerdo. Si recibimos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios es mayor, porque el testimonio de Dios consiste en lo que le ha dado a su Hijo. Quien cree en el Hijo de Dios tiene este testimonio en sí mismo. Quien no crea que Dios sea mentiroso, ya que no cree en el testimonio de que Dios ha regresado a su Hijo. Es en la naturaleza humana dos humanidad profunda, indestructible e incesante. Es una necesidad de santidad y una necesidad de expiación. Estas dos necesidades corresponden a las dos consecuencias fatales que el pecado trae consigo. De hecho, el pecado nos da un doble daño. Por un lado, nos priva del favor de Dios y la dicha asociada a este favor. Nos somete a la condena y el sufrimiento, de modo que nos liberamos de la condena y nos restauramos a favor de Dios. El pecado debe ser expirado. Por otro lado, el pecado contamina nuestra alma, borra la imagen de Dios, toma la capacidad de hacer el bien y nos hace esclavos de las malas lujurias. Para que este mal sea reparado, el pecado debe ser eliminado de nuestro corazón. Debemos ser santificados. En otras palabras, para que el aumento se complete de modo que nuestra salvación no deja nada, de modo que todos seamos entregados tanto del dolor del pecado como de su contaminación, es la necesidad de una expiación que dio a luz a estos ritos sangrientos, a estos sacrificios de víctimas inocentes que encontramos en todas las religiones de la antigüedad. Los hombres instintivamente sintieron que la sangre tenía que estar extendida para que sus pecados fueran perdonados. Es a esta misma necesidad de expiación que estos sufrimientos voluntarios, estas austeridades, estos ayunos, estas maceraciones, se han informado a veces se llevan a torturas atroces, que también se encuentran en todos los pueblos del mundo. Aunque tales sacrificios y tal sufrimiento no pueden en realidad borrar los pecados, aunque solo eran la sombra de un sacrificio más excelente y sufrimiento de un precio mayor, son la expresión viva de esta necesidad de una expiación tan profundamente arraigada en el corazón del hombre. Por otro lado, es la necesidad de santidad lo que resalta, desde la mitad de la perversidad humana, estas vidas de la élite, estos hombres dedicados a su conciencia, cuya vida pasa sin alcanzarlo un ideal de perfección. Todos los pueblos nos ofrecen tales ejemplos. Todos los países han tenido su Sócrates, su Aristóteles e incluso hoy,
Hay hombres que, aunque son desconocidos para el mundo, son, sin embargo, con un celo más generoso como se ignora, la realización del ideal que llevan en su conciencia. Todos experimentamos la necesidad de santidad, de modo que en el mismo momento en que cometamos pecado, lamentamos secretamente el deber que no cumplamos. Todos sentimos la profunda verdad de esta palabra de un poeta pagano. Veo el bien, me encanta y hago el mal. También nos llevamos una necesidad de expiación. Por lo tanto, es necesario que el Salvador, el Mesías, la restauración divina de todos los males que el pecado ha pagado en la tierra, nos presenta un doble bien hecho para satisfacer esta doble necesidad. Es necesario, si es realmente el Salvador, que nos trae con una mano la expiación que nos libera del dolor, del otro la santidad que nos otorga de la contaminación. También el Antiguo Testamento, que es sólo una vasta profecía del Evangelio, nos presenta en todas partes, no sólo en los oráculos de los profetas, sino también bajo el velo de los tipos y símbolos estas dos cosas: expiación y santidad. La santidad está representada por el agua, que se usó en abluciones con tanta frecuencia ordenada por el culto levítico, y la expiación está representada por la sangre, que se derramó constantemente en los sacrificios. Abluciones y sacrificios, agua y sangre, ese es todo el culto levítico, y los fieles del antiguo pacto, cuya fe, iluminada por el Espíritu Santo, atravesó el velo de las ordenanzas legales, constantemente aspiraba a obtener las gracias figuradas por estos dos símbolos. Cuando David dijo, «Purfame del pecado con hisope», aludiendo al ramo de hisope que el sacerdote soberano entró en la sangre de la víctima para hacer que rocíen a la gente. Le preguntó a Dios la expiación de sus pecados, y cuando dijo, «Me lavo las manos en inocencia al dar la vuelta al altar», demostró allí que la ablución legal era para él el símbolo de la inocencia o la santidad. Jesús, quien es la realidad de todos los tipos de la antigua ley, vino como había anunciado esta ley, con agua y sangre, con el agua que purifica, con la sangre que expande el pecado, y es esta doble bendición, traída por Jesús a la tierra, que el apóstol llama en nuestro texto para demostrar que Él es realmente el Mesías, el Salvador del mundo. De hecho, en cualquier punto de vista que imaginamos a Jesucristo que consideramos su doctrina, su vida, o las instituciones que dejó en su iglesia, encontramos en todas partes el agua y la sangre, la santidad y la expiación. Los encontramos en su doctrina. Él declara que su sangre está muy extendida y su cuerpo roto para la remisión de los pecados, que era necesario que sufriera, que vino a salvar lo que se perdió y dar su vida en rescate por los pecadores. Esta es la expiación. Al mismo tiempo enseña a los hombres una moral que, por la pureza y la belleza de sus preceptos, deja a todas las moral humanas una distancia infinita debajo de ella. Él les dice, amará a tu prójimo como a ti mismo y al Señor tu Dios con todo tu corazón y todo tu pensamiento. Esto es santidad. Y tenga en cuenta que Jesús no se limita a predicar estas dos cosas de forma aislada, pero que constantemente las presenta, que los une de cerca y las hace fluir entre sí. Porque es imposible creer en la expiación sin amar a aquel que la llevó a cabo, e imposible amarlo sin practicar las obras de la santidad. El agua y la sangre también se encuentran en la vida de Jesucristo, desde su oscuro nacimiento en el establo de Belén, hasta su sangrienta muerte en la cruz de Gólgota. Toda su vida es una vida de sufrimiento. Sufre en su cuerpo hambre, sed, fatiga, dolor. Sufre en su alma por el odio de sus enemigos, por la ingratitud de sus amigos, por la visión continua del pecado de los hombres. Su sangre fluye hacia la agonía de Getsémane, fluyó bajo la corona de espinas, fluyó bajo el pene de los soldados, fluyó bajo las uñas de la cruz. Esta vida de sufrimiento es al mismo tiempo una vida de santidad. Es similar a nosotros en todo excepto el pecado. Puede decir frente a sus enemigos, ¿quién me convencerá del pecado? Su carácter moral es el más hermoso que haya aparecido en la tierra. Todas las acciones de su vida, todas las palabras de su boca son buenas, puras y irreprochables, y se extienden a su alrededor como un perfume celestial de santidad. Finalmente, en las instituciones que Jesús dejó en su iglesia todavía vemos reaparecer el agua y la sangre. Instituyó 2 sacramentos y solo 2,
el bautismo y la solidenta última cena. La Santa Cena es el sacramento de la sangre y representa la expiación de nuestros pecados. El bautismo es el sacramento del agua y representa la purificación de nuestros corazones. Así es como Jesús nos parece constantemente con estos dos atributos, que serían los del Mesías, agua y sangre. Encontramos estas dos características hasta los detalles más pequeños de la pasión del Salvador. Y es en este doble carácter de su trabajo que debemos buscar la explicación de una circunstancia misteriosa que nos informa San Juan. Por lo tanto, es cierto que Jesús se presenta con todos los personajes que tuvieron que pertenecer al Salvador del mundo. Este hecho tan importante es atestiguado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo muestra que Jesús es verdaderamente el Salvador. Lo hace por la predicación y los escritos de los apóstoles, de los cuales inspira todas las enseñanzas. También lo hace por el testimonio interno, que regresa a Jesús en los corazones de los fieles. Es por eso que el apóstol, después de haber dicho que Jesús vino con agua y sangre, agrega: es el Espíritu el que lo muestra, porque el Espíritu es la verdad. Por lo tanto, continúa San Juan, 3 testigos que dan testimonio de Jesús en su calidad de Mesías: Espíritu, agua y sangre. Y estos 3 se relacionan con un solo objeto, que es la misión divina del Salvador. Este triple testimonio es una alusión a una orden de la antigua ley, según la cual se reconoció la verdad de un hecho sobre el testimonio de 3 personas. Sobre la declaración de 3 testigos dijo Moisés: cualquier palabra será firme. Bien, este triple testimonio, tanto necesario como suficiente según la ley, existe a favor de la misión divina de Jesús. Está el Espíritu, el agua y la sangre, que se depositan por acuerdo mutuo a su favor. Y reconocemos esta señal divina de que Jesús es verdaderamente Cristo, el Hijo de Dios, el Salvador. Este triple testimonio, que es necesario para establecer la misión divina del Salvador, también es para asegurarnos que somos nosotros mismos hijos de Dios. Debemos tener el testimonio de la sangre, es decir, es necesario que, rechazando cualquier otro medio de salvación, fundamos todas nuestras esperanzas sobre la expiación que Jesús operó por su muerte. Debemos tener el testimonio del agua, es decir, nuestra fe debe ser demostrada por nuestras obras, que estamos buscando una vida pura y santa, de acuerdo con la vida de Jesucristo. Finalmente, debemos tener el testimonio del Espíritu, es decir, el Espíritu Santo debe ser testificado con nuestra mente que somos hijos de Dios. Tenemos que tener un seguro íntimo e indestructible, más poderoso que todo el razonamiento del mundo dentro de nosotros, que no es nada más que la voz de Dios mismo, y que nos grita por su parte de que somos sus hijos. Estos 3 testimonios son inseparables, y mientras queramos desanimarse, nuestra fe se está deteriorando, peca en algún momento, ya no es la fe la que salva. Si queremos limitarnos a la expiación, si solo nos esforzamos por creer que Jesús trajo el problema de nuestros pecados, caemos en la fe muerta, relajamos obras de santidad, y estamos en la pendiente resbaladiza que conduce a esta espantosa blasfemia, el pecado que abunda la gracia. Es en este error fatal que los antinomianos cayeron, lo que deja de lado las obras con el pretexto de exaltar la fe. Si descuidando la fe en el sacrificio de Cristo, queremos unirnos exclusivamente a la práctica de las virtudes cristianas, nuestra santificación, desprovista del principio todopoderoso del amor de Jesús, es incompleto y limitado en su auge. Se arrastra miserablemente en la tierra en lugar de levantarse en el cielo. Solo llegamos a una virtud humana externa, que puede ser aprobada por los hombres y parar en los ojos del mundo, pero que no tiene nada en común con la santidad, con la perfección moral, con la imitación completa de Jesucristo. Es la trampa en la que los hombres caen en justicia limpia, que dejan de lado la fe, afirmando ganar la salvación por sus obras. Si finalmente desdeñamos todo lo que está afuera, queremos limitarnos al testimonio interno del Espíritu Santo. Estamos expuestos a tomar la obra de Dios en nosotros, los ilustra con una imaginación exaltada. Esto es lo que sucedió con todas las sectas de lo iluminado, cuyos ejemplos son frecuentes en la historia de la Iglesia cristiana.
Este es, mis amados hermanos, el triple y glorioso testimonio que Dios nos presenta para asegurarnos que somos sus hijos. Este testimonio, ¿lo tienes? ¿Realmente has recibido a Jesús como Señor de tu Salvador? ¿Puedes decir, como Andrés le decía a Pedro? Encontramos al Mesías Cristo, el que perdona, que purifica y que difunde la alegría en el corazón. ¿Has recibido en tu corazón el Espíritu, el agua y la sangre, estos tres testigos de Dios? Si todavía eras extraño de estas gracias, aproveche la oportunidad para adquirirlas desde el momento en que lo somos. Este es un momento de gracia aquí. Es el momento que, por los recuerdos que nos recuerda, hace de alguna manera ante nuestros ojos los sufrimientos y la muerte del Salvador. Este es el momento en que el propio Salvador nos invita a esta fiesta sagrada que nos anuncia su amor al contarnos sobre sus dolores y que nos predica santidad en nombre de su amor. Ven, buenos hermanos, vamos a todos a la mesa del Señor, con este hambre y esta sed de su gracia que le gusta satisfacer, y podamos al mismo tiempo que recibiremos de su mano esta sangre de la nueva alianza que expone nuestros pecados, también encontramos en su comunión la purificación de nuestros corazones y el testimonio de nuestra adopción eterna. Amén. Gracias por quedarse hasta este momento. Quien no deja el video sin el ser querido y deja un comentario. Y sobre todo suscribir y activar la campana, para que sea siempre nuestra durante nuestros momentos de intercambio, conocimiento, revelación, construcción para la mejora de nuestra audición de fe, este maravilloso día de nuestra vocación celestial. Dios te bendiga a ti y al siguiente.